¿Empieza? Buenas tardes, magistradas y magistrados. Como ya es de su conocimiento, mediante acuerdos del 17 de abril y 29 de mayo de este año, el Pleno del Tribunal, a reserva del calendario de sesiones que habíamos aprobado en la primera sesión extraordinaria del 29 de enero, también de este año, estableció que podíamos celebrar sesiones a distancia utilizando herramientas tecnológicas. Es por ello, en atención a las circunstancias que de alguna forma nos obligan a mantenernos en casa, por lo que daremos inicio a una sesión no presencial, este 3 de junio, tal como se convocó. Esta sesión se transmitirá también en vivo a través de la red social Facebook, con independencia que también la tengamos en la página de internet de nuestro tribunal. La plataforma que estamos utilizando es la videoconferencia Telmex, y en este caso, a reserva de que dé fe ahorita el secretario, la videoconferencia tiene número de identificación 123 1142771. Esa es la videoconferencia en la que estamos identificados. Secretario General de Acuerdos, buenas tardes a todos los magistrados, buenas tardes a Secretario General. Por favor, proceda al pase de lista correspondiente. Señor presidente, magistrados, buenas tardes. Procedo con el pase de lista. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Presente. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Perdón, voy a hacer una interrupción. Al parecer hay un desfase y estamos escuchando la reproducción. No sé si todos lo están escuchando igual. Yo estoy escuchándola. Entonces le pedía también al titular de la Unidad de Tecnologías de la Información que pudiésemos arreglar esto, porque si no vamos a estar escuchando y nos vamos a confundir. Y por otro lado, no veo al magistrado Fernando Gama. Parece que tiene algún problema porque se desconectó. Si les parece no, bien. aquí estoy. Ok. Y por otro lado, continúo con el pase de lista, magistrado, si me lo permite. Magistrado Fernando Gama. Presente. Magistrada Isabel Cecilia González Glenín. Presente. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Presente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Presente. Magistrado presidente, le informo que se encuentran reunidos en esta videoconferencia no presencial la totalidad de los magistrados integrantes del Pleno. Gracias, secretario. En atención a que tenemos el quórum, se queda instalada la presente sesión no presencial del 3 de junio y se da inicio. Adelante, señor secretario. Por favor, ¿se me puede dar cuenta de la orden del día? Entonces, señor presidente, se somete a la consideración de este honorable Pleno el orden del día de la presente sesión, misma que se desarrollará conforme al siguiente orden. Primer punto, instalación de la sesión. Segundo punto, lectura del orden del día y aprobación. Tercer punto, aprobación del acta de la segunda sesión jurisdiccional del Pleno, celebrada el 4 de marzo de 2020. Cuarto punto, análisis, propuesta, discusión y en su caso aprobación de los diversos proyectos de resolución de los recursos de reclamación siguientes. 4.1, recurso de reclamación 018/2020 a cargo de la ponencia del magistrado Antonio Sánchez Urrutia, titular de la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. 4.2, proyecto de resolución del recurso de reclamación 019/2020 a cargo de la ponencia del magistrado Antonio Sánchez Urrutia, titular de la primera sala unitaria. 4.3, proyecto de resolución del recurso de reclamación 020/2020 a cargo de la ponencia de la magistrada Isabel Cecilia González Glenín, titular de la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa.
4.4. Resolución del recurso de reclamación 021/2020 a cargo de la ponencia de la magistrada Isabel Cecilia González Lemi, titular de la tercera sala unitaria. 4.5. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 022/2020 a cargo de la ponencia de la magistrada Mónica Los Ángeles Valencia Díaz, titular de la cuarta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. 4.6. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 024/2020 a cargo de la ponencia del magistrado Antonio Sánchez Urrutia, titular de la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. 4.7. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 026/2020 a cargo de la ponencia de la magistrada Isabel Cecilia González Lemi, titular de la tercera sala unitaria. 4.8. Propuesta de discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 027/2020 a cargo de la ponencia del magistrado Alfredo Cuellar Lavarte, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Punto número 5. Recurso de reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Punto 5.1. Propuesta de discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA/025/2019 a cargo de la ponencia del magistrado Antonio Sánchez Urrutia, titular de la primera sala unitaria. 5.2. Propuesta de discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA/003/2020 a cargo de la ponencia del magistrado Alfredo Cuellar Lavarte, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Sexto punto, cumplimiento de la ejecutoria en los siguientes términos. Aprobación del proyecto de resolución emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo en cumplimiento de la ejecutoria del amparo directo 559/2019 dictada por el tercer tribunal colegiado del 27º Circuito del Poder Judicial de la Federación relativo al recurso de reclamación 20/2019. Séptimo punto, clausura de las sesiones. ¿Cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Me parece aquí estamos teniendo algún problema con el eco. Sigo escuchando algún ruido. Esperemos que no se escuche durante la sesión. Le reitero a los magistrados intentar tener apagados los micrófonos y cuando participemos activarlos. Sé que es una dinámica a veces un poquito complicada, pero de esta manera creo que podríamos evitar que se esté viciando el sonido. Magistrados, está a su consideración, también les pediría a los magistrados que estén de acuerdo. Cuando alguien quiera opinar también podamos verlo, como nos podemos ver en el video, puedan levantar la mano para que sepamos si alguien quiere opinar y de esa manera puedan activar su micrófono. Está a su consideración el orden del día para su debate. Si están de acuerdo, les pediría que levantaran la mano para que el secretario recabe el orden del día su debate. Para que recabe la votación. Les pediría que levantaran la mano para que el secretario recabe Magistrados, ¿me ayudarían levantando la mano, por favor, para tomar la votación económica? ¿Son tan amables? Magistrado Fernando Gama, ¿me apoyaría con su cámara, por favor? Magistrados, ¿me ayudarían levantando la mano, por favor, para tomar la votación económica? ¿Son tan amables? Para recabar la votación económica del orden del día, magistrado Fernando. Aquí estoy, yo tengo activa la cámara. ¿Me ayudaría con su mano levantada para recabar la votación económica del orden del día, magistrado Fernando, si es tan amable? Claro. ¿Me ayudaría con su mano levantada para recabar la votación económica del orden del día, magistrado Fernando, si es tan amable? ¿Se ve la cámara? ¿Se ve mi mano? Ya se ve. Correcto, señor magistrado. Podemos proceder, magistrado. La votación económica ha sido por unanimidad, si es tan amable. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Proseguimos, por favor, con el orden del día. ¿Se ve mi mano? Ya se ve. Claro que sí, señor presidente. Dando continuidad con el orden del día recién aprobado,
toca el turno para llevar a cabo la aprobación del acta de la segunda sesión jurisdiccional del Pleno, celebrada el pasado 4 de marzo de la presente anualidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Magistradas y magistrados, se pone a su consideración el acta de la segunda sesión jurisdiccional del Pleno, celebrada el 4 de marzo de 2020. Por si tiene alguna consideración, ya se había remitido previamente. Si estuvieran de acuerdo, les pediría que levantaran la mano y hagamos el mismo ejercicio. Celebrada el 4 de marzo de 2020. Por si tiene alguna consideración. Correcto, magistrado, podemos proseguir. Muy bien. Se aprueba entonces esta sesión por unanimidad. ¿De acuerdo, señor secretario? De acuerdo, magistrado. Muy bien. Queda aprobado en estos términos. Por favor, señor secretario, continúe con la orden del día. Correcto, magistrado. Toca el turno entonces para proceder con los análisis de los recursos de reclamación. En este caso, el punto 4.1, si es tan amable de apoyarme con la pantalla. Sí, por supuesto. Correcto, magistrado. Toca el turno, magistrado, para el análisis de los recursos de reclamación. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 018/2020, interpuesto en el expediente de origen 113/2019-SU4-1 romano del índice de la cuarta sala unitaria, interpuesto por la parte actora de identidad reservada con iniciales IPS, por el cual recurre el acuerdo de fecha 11 de diciembre del 2019, a través del que se admitió la contestación de demanda por lo que respecta al oficial de tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo. Proyecto que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo resolutivo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Con fundamento en el artículo, con los artículos 168, en relación con el artículo 199, tercer párrafo y 200, apartado B, del Código de Justicia Administrativa, doy uso de la voz al magistrado ponente, en este caso el magistrado Antonio Sánchez Urrutia, para que manifieste si es que tiene alguna consideración y si no, someter a votación el proyecto que ya nos había sido remitido con anterioridad. Adelante, magistrado Sánchez Urrutia. Para que manifieste si es que tiene alguna consideración. Una disculpa, señor presidente. La dinámica es la misma que ya la veníamos llevando en las sesiones anteriores. Esto es, entiendo que ya circuló el proyecto, que ya conocíamos el antecedente y básicamente íbamos a comentar. Tiene toda la razón, magistrado. ¿Estaba o no? ¿O quieren un resumen? Que en el caso concreto es un asunto que hemos venido, un criterio que ya ha sostenido este tribunal por cada uno de los magistrados en pleno, donde impugnan que el oficial de tránsito no puede ser representado por la unidad jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, disculpe, magistrado, es correcto. La dinámica que hemos venido sosteniendo precisamente ha sido simplemente someterlo a votación y si hubiera alguien que no estuviese de acuerdo con el proyecto, lo expondría. Entonces, reculando en este tema, les pido a los magistrados que si están de acuerdo con el proyecto, levanten la mano. Me parece, señor secretario, que aquí, no sé si lo hagamos también económicamente como lo hemos venido haciendo. Si están de acuerdo, también lo procederíamos a votarlo económicamente. Los magistrados someto a consideración el proyecto para su votación. Si están de acuerdo, les pido que levanten la mano. No sé si lo hagamos también económicamente como lo hemos venido haciendo. Si están de acuerdo. Magistrado, solamente tendría yo una duda para aclarar por cuanto a la transmisión en vivo. No estoy seguro si en la transmisión en vivo se aprecian todos los recuadros, incluyendo la de la magistrada Isabel, porque por el número de usuarios, no sé si se alcanzan a ver los 5 usuarios para que se aprecie que se levantan la mano al mismo tiempo. Si no, si me lo permite, no sé si pudiera yo hacer la votación para que de viva voz me proporcionen su votación, magistrado. De acuerdo, yo creo que es lo correcto para tener toda la certeza. Entonces, por favor, proceda, señor secretario. Correcto, señor magistrado. Procedo entonces a recabar la votación por cuanto al proyecto de resolución del recurso de reclamación 018/2020. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Procedo entonces a recabar la votación por cuanto al proyecto de resolución del recurso de reclamación 018/2020.
Magistrado. Tiene A favor. Correcto, magistrado. Magistrada Isabel Cecilia González Glenín. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. también con el proyecto. Señor magistrado, le informo que el proyecto de la resolución del recurso de reclamación 018-2020 que presenta el magistrado titular de la primera sala unitaria ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda aprobado en estos términos el recurso de reclamación 18/2020. Proseguimos, señor secretario, con el siguiente. Correcto, magistrado. ¿Me apoya con la diapositiva? Si está amable, por favor. Correcto, toca el turno entonces para la propuesta, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 019/2020 interpuesto por la parte actora de identidad reservada con iniciales KGAY en autos del expediente de origen 70/2019-S4-2 romano, por el cual recurre el acuerdo de fecha 20 de noviembre del 2019, en el que se tuvo por contestada la ampliación de demanda por parte de la presidencia municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. Proyecto que en puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si están de acuerdo, también procederemos en los mismos términos que el asunto anterior. Por favor, les pido que levanten la mano, magistrados, para simplemente identificarlo, a reserva de que el secretario también recabe con voz su votación. También procederemos en los mismos términos que el asunto anterior. Por favor, les pido que levanten la mano, magistrados. Magistrada Isabel. Simplemente identificarlo, a reserva de que el secretario también recabe con Correcto. su votación. Procedo con la votación entonces. Yo tengo voto en contra y quisiera comentar mi postura. Adelante, magistrada. Vota en contra. Emitiré un voto en contra, entonces, para que se recabe la votación por cada una de las salas en el orden y eventualmente la presidencia, por favor, señor secretario. Correcto, magistrado. Procedo a recabar la votación relativa al recurso de reclamación 019/2020 de la ponencia de la primera sala unitaria. La magistrada Isabel desea aportar algo, magistrado. Sí, adelante, magistrada. Me parece que antes de recabar la votación, me permitan por favor exponer cuál es la postura de mi voto, porque a lo mejor el magistrado ponente del proyecto tiene algo que decir al respecto y ese argumento pudiera hacer cambiar mi votación. Entonces yo estoy exponiendo que hay algo en el proyecto que me hace dudar respecto de mi voto y va encaminado a votarlo en contra. Si el magistrado Antonio escucha mi postura y aún así él insiste en tener el proyecto presentado en los términos que ha sido leído por el secretario general, pues entonces sí votaría yo en contra. Puede darse el caso que, derivado de mi observación, él modifique el proyecto y entonces sería una votación distinta. Muy bien. Magistrada, pues adelante, por favor, si quiere exponer su consideración para que escuchen los integrantes del Pleno y eventualmente, si es necesario, el magistrado ponente, que en este caso es el magistrado Sánchez Urrutia, exponga también lo que él considera. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Según advierto del proyecto, el recurrente hace valer dos agravios. El segundo de los agravios, en el segundo de los agravios afirma que la magistrada de la sala 4 no debió admitir pruebas en la contestación a la ampliación de demanda, en razón de que la autoridad al momento de contestar está exhibiendo documentales que debieron haber sido exhibidas en la contestación de la demanda. Y ese argumento me parece que no es suficientemente analizado o desvirtuado en el proyecto que nos presenta el magistrado Antonio, en razón de lo siguiente. Según entiendo, la demandante manifiesta que tuvo conocimiento del acto impugnado el 24 de mayo de 2019. Esto se advierte de la página 17 del proyecto. En la contestación de la demanda, estamos en el supuesto del artículo 122, fracción primera, que es
en contra de la notificación de la resolución impugnada. Manifiesta que tuvo conocimiento el 24 de mayo y en la contestación de demanda la autoridad afirma haber notificado el acto impugnado el 25 de febrero de 2019. En términos del propio artículo 122, cuando estás en el supuesto de la fracción primera, que es impugnar la legal notificación de la resolución impugnada, la autoridad en la contestación tiene que remitir las constancias de notificación para que sea materia de ampliación en términos del 123 fracción tercera del Código de Justicia Administrativa del Estado. Lo que en la especie sucede, se formula una ampliación de demanda en función de esto que manifiesta la autoridad en su contestación y en la contestación a la ampliación la autoridad cambia de opinión. Eso es lo que quiero aclarar, que más bien que me aclare el magistrado. En la ampliación, la autoridad afirma que ya no es el 25 de febrero cuando notifica, sino que lo hace el 22 de mayo de 2019 y hace valer una causal de improcedencia que es la relativa al consentimiento por extemporaneidad por consentimiento del acto. Lo que afirma en su agravio la recurrente es que estos argumentos tenían que haber sido materia de la contestación y no materia de una contestación ampliación, que ya no es oportuno procesalmente hablando argumentar esto cuando debieron de haber sido documentales que se exhibieran desde la contestación, no en la ampliación. En ese sentido es que me parece que sí son suficientes para revocar el acuerdo que fue recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada Isabel González Gleni. Magistrado Sanzurrutia, que al final es el ponente, ¿tiene algún comentario que quiera hacer? Muchas gracias, magistrada Isabel. Y permítame un momentito. Sí, claro. Sanzurrutia, que al final es el ponente, ¿tiene algún comentario que quiera hacer? Sí, efectivamente, no se analizaron el segundo agravio, porque como se sustenta en el proyecto, ello va a ser materia de análisis del fondo de la sentencia, tomando en cuenta que la actora amplió su demanda de nulidad en contra del citatorio y del acta de notificación. Además, la autoridad demandada en su contestación precisó que se trata de un error en la fecha de notificación y solicitó que se tuviera como fecha correcta la segunda. Pero insisto, se estimó que esos argumentos no debían ser estudiados en la reclamación, sino en la sentencia de fondo. Ahora bien, en el proyecto se plantea que la litis en el presente asunto estriba en determinar si fue apegado a derecho que la sala de origen tuviera por contestar la demanda de ampliación de la demandada por parte de la presidenta municipal de Puerto Morelos. Y nosotros planteamos que era infundado. En este sentido, pues ya no cabía ir más al fondo del asunto, tomando en cuenta que la valoración de pruebas se iba a hacer hasta el dictado de la sentencia. Ese es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado Sanzurrutia. No sé si hay algún otro magistrado que quiera hacer uso de la voz. Yo quiero hacer uso de la voz, igual en vista de que tengo un voto particular. Muy bien, magistrado, adelante, le escuchamos. En efecto, hay dos agravios que se hacen valer en el escrito. En cuanto al primer agravio, coincido, no tengo observación alguna, pero en el segundo sí. Sí estoy en desacuerdo, toda vez que no se precisó con exactitud cuáles fueron los motivos por los cuales resulta o no extemporáneo en la presentación o bien el ofrecimiento de las pruebas al momento en que se formuló la contestación a la demanda. Lo que percibo es que solamente se limita a señalar que se ofrecieron con la finalidad de acreditar la extemporaneidad de la demanda, pero no realizan ningún argumento suficiente en cuanto a la motivación. Sin embargo, creo que hay dos momentos interesantes en los cuales se pueden ofrecer las pruebas.
Uno sería al momento de dar contestación a la demanda, o bien al momento de dar contestación a la ampliación de la demanda, siempre y cuando se cumpla con la condición de que éstas guarden algún vínculo o relación con la litis de la ampliación de la demanda. Entonces yo considero, y por este motivo, pues estoy en contra del proyecto y emito mi voto particular. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado Gama. Magistrada Mónica Valencia, ¿algún comentario que quiera hacer? El magistrado está pidiendo el uso de la voz del magistrado Sánchez Urrutia. Adelante, magistrado. Escucharlo, el asunto viene del Ministerio de Origen, pero sí, el magistrado ponente puede expresar y yo ahorita. Ok. Magistrado Sánchez Urrutia, escuchamos. Está el micrófono apagado. El tema que le comentaba y que debo insistir es en cuanto a que la propia autoridad señaló una fecha y después corrige y dice efectivamente la segunda es la válida, e incluso aquí está el documento que es lo que da sustento al acto impugnado. La fecha en que se va a contar, pero eso va a ser un tema de valoración de la prueba. ¿Cuándo se va a valorar? Conforme al documento que se exhibe al momento de contestar por la propia autoridad, considero que lo tiene que hacer al dictado de la sentencia. Por esa razón es que ya no entramos al fondo. En su caso, creo que se pudiera en el proyecto hacer una aclaración en este punto, pero ahí. Muy bien, la magistrada González Lenin quiere hacer uso de la palabra, por favor, está adelante. Gracias, magistrado Antonio. Solo tengo una duda para recibir mi voto del proyecto. La ampliación se hace la aclaración que hubo un error por cuanto a la precisión de la fecha de notificación que hicieron o manifestaron en la contestación. La duda que tengo es, la constancia de notificación debió de haber sido la misma que exhibieron tanto en la contestación como en la ampliación. A lo que se refiere la impugnación en el segundo agravio es que no se debe de admitir en la contestación de ampliación la constancia de notificación. Si bien es cierto, puede haber un error de esta contestación, lo cierto es que no puede ser también por cuanto a la constancia. La constancia de notificación debió de haber sido admitida desde la contestación al efecto de ser impugnada en ampliación de demanda. Entonces, sí puede haber un error de fecha en la contestación, pero debieron haber exhibido las constancias desde la contestación. Mi duda es, ¿las exhibieron desde la contestación o las exhibieron hasta la contestación a la ampliación de demanda? Sí puede haber un error de fecha en la contestación. Muy bien, muchas gracias, magistrada. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Las exhibieron desde la contestación? Si no es así, yo también de principio estaría de acuerdo con el proyecto. Me parece que lo que sostuvo el magistrado Sánchez Urrutia de analizar estas cuestiones al dictar la sentencia, coincido con este criterio. Y ya prácticamente ya creo que ya se dijo en buena medida, ya se hicieron las consideraciones, yo no agregaría nada más. Si les parece bien y si no tiene ninguna otra consideración, no veo manos levantadas, entonces procederíamos a votar en los términos de cada sala, en el orden por sala y finalmente después la presidencia. Señor secretario, por favor, si gusta recabar la votación. Correcto, magistrado. Procedo a recabar la votación relativa al proyecto de resolución del recurso de reclamación 019/2020 que pone a consideración de este honorable pleno el magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Por favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Que pone a consideración de este honorable pleno el magistrado Antonio Sánchez Urrutia. En contra con voto particular. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Magistrada Isabel Cecilia González Lenín. En contra con voto particular. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. En el proyecto.
Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. También con el proyecto. En contra, con voto particular. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 019/2020 ha sido aprobado por mayoría de 3 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrada Mónica Los Ángeles Valencia Díaz y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto en contra del magistrado Fernando Gama Rodríguez y la magistrada Isabel Cecilia González Bení, quienes formulan voto particular en el presente asunto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda en esos términos la votación del recurso de reclamación 19/2020. Por favor, continuemos, señor secretario. Magistrado, toca el turno entonces para la propuesta, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 020/2020, interpuesto por la parte actora de identidad reservada con iniciales SACC en el expediente de origen 65/2019-SU2-A del índice de la segunda sala unitaria, por el cual recurre el acuerdo de fecha 17 de diciembre del 2019, en el que, entre otras determinaciones, se tuvo por contestada la demanda realizada por el coordinador de lo contencioso de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo, en representación del director general de Seguridad Pública y Tránsito del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, y tuvo por exhibido el expediente administrativo en copia certificada, dejando sin efectos el apercibimiento decretado en autos de fecha 27 de noviembre del 2019. La ponencia es de la tercera sala unitaria, con sala de origen según el expediente administrativo en segunda sala unitaria. ¿Es cuánto, señor? Perdón, magistrado. El proyecto que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. ¿Es cuánto, señor magistrado? Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto que ya había sido remitido para nuestra revisión. Si algún magistrado tiene alguna consideración, si no, para proceder a la votación. Magistrados, si están de acuerdo y si nadie quiere hacer uso de la palabra, sometería a votación. Si pueden levantar la mano para saber si podemos hacerlo económicamente. También entiendo, como advirtió el secretario general, que no se ve en el recuadro, por lo menos yo no veo al magistrado Fernando Gama, por lo tanto, habríamos de recabar también la votación, que se escuche los votos de cada uno. Por favor, señor secretario, si lo recaba en atención al orden de las salas y eventualmente después la presidencia. Correcto, señor magistrado. Procedo a recabar entonces la votación del recurso de reclamación 020/2020 puesto a consideración del Pleno por la tercera sala unitaria. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Bení. A favor. Magistrada Mónica Valencia Díaz. A favor. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. También a favor. A favor. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 020/2020 ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados integrantes del Pleno. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Se aprueba entonces en estos términos el recurso de reclamación por unanimidad 020/2020. Proseguimos, señor secretario, con el siguiente asunto de la orden del día. De los magistrados integrantes del Pleno. ¿Es cuánto? Correcto, señor presidente. Toca el turno entonces para la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 021/2020 interpuesto por la parte actora con identidad reservada, persona moral denominada Todos Juntos por Acumal AC, en los autos del expediente de origen 54/2019-SU2-A, por el cual se recurre el acuerdo de fecha 4 de noviembre del 2019, en el que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción 13ª del artículo 114, en relación con el artículo 168, y en consecuencia se declaró el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción segundo, y el último párrafo. Todos estos artículos del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Proyecto que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto ya previamente circulado. Por si algún magistrado quisiera hacer uso de la voz. Magistrados. Magistrado
la magistrada, bueno, el magistrado Antonio Sánchez Urrutia y la magistrada Mónica Valencia quieren comentar. Por favor, adelante, magistrado Sánchez Urrutia primero. La magistrada, bueno, el magistrado Antonio Sánchez Urrutia y la magistrada Mónica Valencia quieren comentar. Se difiere del proyecto tomando en consideración que creemos que el Pleno debe ponderar que son claras las razones dadas por la sala instructora para sobreseer el juicio por ser una cosa juzgada, aun y cuando haya errado en invocación de la hipótesis normativa. Esto es, consideramos que el Pleno debe abocarse a estudiar y a resolver si se actualiza o no la causal de improcedencia por haberse promovido por segunda ocasión un juicio, a fin de evitar un reenvío innecesario. Y consideramos que tenemos las atribuciones para ello, ya que si no, única y exclusivamente dilataríamos el juicio. Por ende, yo creo que el proyecto debe ser en ese sentido y no enviar otra vez el asunto para que se haga una segunda corrección. ¿Es cuanto? Muchas gracias, magistrado. Magistrada Valencia, adelante, le escuchamos. Sí, también estoy en contra del proyecto. En gran parte ya el magistrado Antonio Sánchez ha comentado una de las razones por las cuales yo no lo comparto. En el caso concreto entiendo que el magistrado en la sala instructora ha basado el origen en cuanto a que el acto se había ya reclamado con anterioridad, había declarado el sobreseimiento y se intenta en una nueva ocasión, al margen de las constancias del propio expediente, de la correlación que ellas pudieran tener y que harían manifiesta que también por el plazo pudiera ser extemporáneo. Lo cierto es que creo que, como bien lo ha manifestado el magistrado Sánchez, no existe, en la argumentación del proyecto se nos hace un estudio de la fundamentación, motivación, pero al final del día no se aterriza en cuanto a lo que, a la luz de los agravios, para la parte recurrente le quedase la duda por la aplicación de la fracción 13ª del 114. Entonces me parece que sería ocioso el que este tribunal no advirtiera la manifiesta o notoria, digamos, improcedencia del juicio para incluso determinar la inoperancia de los agravios. Esas son las razones por las cuales yo estaría difiriendo en esencia con el sentido del proyecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada Valencia. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la voz? Sí, yo quiero hacer también un comentario. Adelante, magistrado. Igual abonando con lo que ya señalaron los dos magistrados, la magistrada Mónica y el magistrado Antonio. En efecto, aquí estamos ante la presencia de un acto que ya fue impugnado con antelación y del cual se declaró el sobreseimiento. El día de hoy vemos que la justiciable de nueva cuenta interpone su juicio de nulidad. Sin embargo, al percatarnos y al ser un hecho notorio y al percatarnos de que ya había sido materia de otro juicio, pues simplemente nos ceñimos a lo que señala el artículo 168 de nuestro código, al señalar que el recurso de reclamación, debió interponer recurso de reclamación en contra del sobreseimiento y no así un nuevo juicio. Ese es más que nada el argumento en el cual me baso para declarar la improcedencia y el sobreseimiento del juicio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado Gama. A ver, yo de principio también creo en la persona que ya opinó, el magistrado Sánchez Urrutia, la magistrada Valencia, el magistrado Gama y la ponente es la magistrada algo después, pero yo también yo más bien estoy a favor del proyecto. Yo creo que hay algunas cuestiones que merecen comentarse de mi parte. En primer lugar, escuchar al magistrado Sánchez Urrutia hablando de cosa juzgada. A mí, yo difiero un poco de esta idea. Yo no creo que haya cosa juzgada en este caso. Efectivamente, puede haber una sobrevención de alguna improcedencia, es decir, puede venir una causal de improcedencia, pero para mí el proyecto es
es acertado desde el punto de vista de que las razones que esgrimen para desechar es la fracción 114, la fracción de signo causal 114, cuando desde mi punto de vista también debe ser el 115 fracción segunda porque sobrevino una causal de improcedencia. Por otro lado, esta falta de señalamiento de la causal adecuada, esta falta de fundamentaciones desde mi punto de vista, sí justifica que se revoque para que eventualmente se pueda realizar. Y creo que como pleno, en este caso no podemos sustituirnos porque hay casos en los que sí podemos y casos en los que no. Aquí no estamos hablando de un tema de medida cautelar, de suspensión, y no específicamente de un tema de fundamentación. Y si bien es cierto, pareciera que estamos obviando y en todo caso se podría sustituir o se podría corregir este error de fundamentación desde mi punto de vista, me parece que no estamos como pleno facultados para hacerlo, y de ahí que coincida con el proyecto de la magistrada González Greni. Esa es mi opinión, por lo tanto yo estaría a favor de ese proyecto, para escuchar si hay algo que decir la magistrada González Greni. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. A mí me parece que ya escuché la opinión de todos mis compañeros magistrados. Entiendo que se tendrá que modificar el proyecto de acuerdo a las votaciones que estoy escuchando. Lo único que me gustaría aclarar es que en los agravios, en el agravio que hace valer la recurrente en su recurso, hace afirmaciones tendientes a manifestar que no existe identidad de las prestaciones impugnadas, autoridades demandadas y el carácter con el que comparece. Entiendo que el sobreseimiento en el anterior juicio, por lo que manifiesta la recurrente, es por falta de interés jurídico, y dice que aquí comparece en un carácter distinto, que los actos y autoridades no son las mismas, no hay identidad. Entonces, para que, independientemente de que se advierte una indebida fundamentación del sobreseimiento en este juicio, porque no puede ir o afirmarse que hay una causal de improcedencia relativa a la fracción 13, porque esta obligatoriamente te vincula a un fundamento distinto que tiene que estar comprendido en un ordenamiento jurídico diverso. O sea, la fracción 13 del 114 te obliga a que la vincules a una causal de improcedencia prevista en un ordenamiento distinto, prevista en el propio código o prevista en otras leyes. Y no se menciona. El magistrado Gama hace referencia al artículo 168 y así es como lo vincula. Pero el 168 refiere al procedimiento que se sigue en contra de un sobreseimiento antes del cierre de instrucción, que sería el recurso de reclamación. Pero esto, entonces, tendríamos que decir que la causal de improcedencia aquí tendría que ser porque fue consentido. Y esa causal tiene que ver con el acto, no con la resolución emitida por el tribunal. Entonces, insisto en que aquí, independientemente de que haya una indebida fundamentación de la causal de improcedencia, por eso es que yo propongo en mi proyecto que se revoque para efecto de que con libertad de jurisdicción la segunda sala vuelva a revisar si efectivamente está ante un asunto que ya fue en sus términos, considerando la identidad de autoridades o de actos o la calidad en la que comparece el demandante, decida si hay una causal de improcedencia y entonces la defina en una nueva resolución, en un nuevo acuerdo. Ese sería mi comentario. Gracias, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada Valencia. ¿La escuchamos? Hola, Benia, compañeros. Presidente, justamente esa es la parte que en el proyecto considero que, si bien en cuanto a lo que significa el análisis de los fundamentos, para llegar a concluir en cuanto a la fundamentación y motivación, porque incluso se hace a la luz del artículo 16 constitucional, y en el sentido de que este pleno ha habido diversos asuntos donde incluso sin que de alguna manera residualmente advierte alguna cuestión, ha entrado hasta cierto punto con una determinada plenitud, cuando que justamente si de lo que se está doliendo el recurrente es en cuanto a lo que se le fue determinado, el agravio va encaminado
a lo que él siente que no está actualizado por cuanto a este interés jurídico y legítimo que él dice es otra situación y ese es el motivo de agravio. Está atacando o pretendiendo atacar lo que le ha argumentado el magistrado instructor. Entonces, al momento de hacer el estudio desde el punto de vista formal, porque incluso se habla de la fundamentación en su sentido formal y material, no se aterriza como para decir, si bien es cierto el criterio de este honorable pleno ha sido en que no hay reenvío, pero sí se hace un estudio en donde deja establecido en cuanto a si le asiste o no le asiste la razón en los agravios. Y entonces ahí nada más está, o yo así lo sentí, enunciado, pero no está particularizado o pormenorizado como para saber si es suficiente o no el agravio. Independientemente de ello, en el caso concreto, como lo ha sostenido también el magistrado Sánchez ya al momento de la discusión previa, tenemos algunas tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nada más voy a leer el rubro sobre seguimiento, examen de las causales de improcedencia por la Sala Superior. En este criterio, el Tribunal Federal de manera análoga habla de estas facultades para efecto de las causales de improcedencia. Habla también algunas subsecuentes del rubro improcedencia y del rubro contencioso administrativo, cuando es preferente el estudio de determinadas causales. Y entonces, en ese mismo sentido, a mí me parece que valdría la pena hacer un estudio un poco más exhaustivo y si en el caso, porque ha sido como este pleno ha venido trabajando desde el principio para efecto del reenvío, no ha determinado, si deja sentadas las bases, porque de otra manera, bueno, no está, voy a decirlo un poco más, subsumido, no se adecúa, pero lo deja abierto. Entonces, en la plenitud que le deja al magistrado instructor, pues a mí me da la impresión que es como que vuelven a empezar y francamente me parece que podría ser mucho más puntual si ese es el sentido para determinar si está actualizada o no está actualizada causal de improcedencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. Magistrados, ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz? Sí, yo quisiera hacer un comentario más. Adelante, nuestro abogado. En efecto, yo creo que la sentencia de la magistrada Isabel la considero un tanto cuanto obscura, dado que no precisa con exactitud qué es lo que está pretendiendo o lo que pretende llevar la modificación al proyecto. Sin embargo, yo me sostengo en la idea de que estamos ante la presencia de un acto que ya fue materia de otro juicio y que, si bien es cierto, el artículo 168 de nuestro código es muy claro al señalar que es procedente el recurso de reclamación en contra de las resoluciones del magistrado que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda. En este caso se desechó la demanda, bueno, se declaró la improcedencia y el sobreseimiento por falta de interés. En vista de ello, lo procedente no era instaurar un nuevo juicio, sino interponer un recurso de reclamación. Por ello es que yo me sostengo en el proyecto, en mi proyecto anterior, y sí me gustaría que esta sentencia fuera más clara para entonces pues poder entender la idea de la magistrada. Por ello es que yo estoy en contra con un voto particular. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado Sanzurrutia, pues, adelante. Perdón, ya no entraría a discutir más, solo pedirles de favor a los magistrados que no estén hablando, que apaguen sus micrófonos. Yo no escuché a lo que decías, Alfredo, lo escuché muy mal, y ahorita entrecortado escuchaba a Fernando, y les pediría, por favor, que los apagáramos para que no interrumpiera con la señal, por favor. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues bueno, si no hay nadie más que quiera opinar, no hay ninguna mano levantada, creo que procedemos a la votación. Entiendo por lo que han dicho que al parecer hay 3 votos, nada más hay que en contra del proyecto. Si es así, tendrá que formularse otra vez el proyecto, nada más corroborarlo. Les pido, por favor, que levanten más bien, que el secretario general recabe la votación en el orden de las salas para eventualmente tomar la decisión. Secretario general, adelante, por favor. Presidente, procedo a recabar la votación relativa al proyecto de resolución referente al recurso de reclamación 021/2020 que ha puesto a consideración del Pleno la magistrada Isabel
González Glení. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. En contra. ¿Formularía voto particular, magistrado? En su caso, sí, con voto particular. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. En contra con voto particular. ¿Formularía voto particular, magistrado? Magistrada Isabel Cecilia González Glení. En su caso, sí, A favor del proyecto. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. En contra del proyecto y no hago reserva en virtud de que es notoria la modificación. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor del proyecto. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Con el proyecto. En contra del proyecto. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación relativa al proyecto de resolución del recurso de reclamación 021/2020 ha resultado con 3 votos en contra de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama y magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, quienes formulan voto particular en el caso del magistrado Antonio y del magistrado Fernando, con votos a favor del magistrado, la magistrada Isabel González Glení y el magistrado Alfredo Cuellar Labarte. En este sentido, magistrado, tendría que reformularse el proyecto por la ponencia, tomando en consideración los argumentos vertidos por los magistrados que votaron en contra, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, en atención a ello, no se aprueba el proyecto y se tendrá que reformular. En esos términos queda el recurso de reclamación 021/2020. Prosiga, señor secretario, con el siguiente asunto. Correcto, señor presidente. Toca el turno entonces para discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 022/2020, interpuesto por la parte actora de identidad reservada con iniciales JAG en los autos del expediente de origen TJA/QR-SU3-217-2019 del índice de la tercera sala unitaria, por el cual se recurre la sentencia interlocutoria de fecha 19 de diciembre del 2019, por el que se resolvió el incidente de medida cautelar que modificó la diversa sentencia interlocutoria de fecha 16 de diciembre del 2019. Proyecto que en sus puntos resolutivos confirma la sentencia interlocutoria recurrida. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto del recurso de reclamación 22 de 2020, por si alguien quisiera hacer uso de la voz. La magistrada González Glení quiere hacer uso de la voz. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Nada más es para precisar algunos datos con relación a este expediente que fue generador de muchas publicaciones, y creo que cabe aclarar para poner en contexto de qué es lo que se está impugnando a través de este recurso de reclamación. Hubo una solicitud el 22 de octubre del 2019 para realizar un evento en la Plaza de Toros. Esta solicitud se hace ante la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez a efecto de que se emita un permiso. Posteriormente a esta fecha, el 25 de noviembre del 2019, se publicó la Ley de Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo. Y esta ley, en términos de sus artículos transitorios, determinaba que entraba en vigor al día siguiente, es decir, el día 26 de noviembre de 2019. Cabe aclarar que el trámite de solicitud de permiso se hizo con fecha 22 de octubre y en ese sentido es que a esta solicitud no le aplicaba la Ley de Bienestar Animal, sino el Reglamento de Espectáculos del municipio de Benito Juárez. Cuando vienen al juicio a impugnar la negativa por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento de Benito Juárez a otorgar el permiso, lo hacen en función de que este permiso se niega utilizando como fundamento la Ley de Bienestar Animal y argumentando que no existe reglamentación al respecto de esta ley, por lo menos que estuviera publicado un reglamento de la Ley de Bienestar Animal. Cuando comparecen a juicio, solicitan como medida cautelar que se permita realizar la corrida de toros. El día 6 de diciembre de 2019, yo emito un acuerdo en donde radico la demanda y niego la medida cautelar de manera provisional. Y mi argumento fue que, si bien es cierto, no aplicaba la Ley de Bienestar Animal, por lo que acabo de referir
con relación a las fechas de publicación y entrada en vigor de la propia ley, lo cierto es que sí le aplicaba el reglamento de espectáculos del municipio de Benito Juárez y que en su artículo 20, fracción octava, refería que como requisito indispensable para el otorgamiento del permiso debían contar con todos los permisos, anuencias y dictámenes que se pudieran emitir en materia de protección civil. Cuando revisé el expediente, advertí que no acreditaban que tuvieran la anuencia de protección civil o el dictamen que autorizara el permiso, y en función de ese argumento es que yo motivé la negativa al otorgamiento de la medida cautelar de manera provisional. Repito que esto lo hice el 6 de diciembre de 2019. Ese acuerdo fue notificado el mismo día. En esa misma fecha, el 6 de diciembre de 2019, Protección Civil del municipio de Benito Juárez emitió un documento en donde otorgaba un dictamen a la empresa, y en función de ese otorgamiento, el día 9 de diciembre se me hace llegar ese nuevo dictamen que me obliga, evidentemente, a tomarlo en cuenta para pronunciarme al respecto de la medida cautelar definitiva. El 13 de diciembre del 2019, la Dirección de Protección Civil rinde un informe en donde manifiesta que no ha emitido ningún dictamen o ningún permiso o ninguna autorización para que se lleve a cabo la corrida. Sin embargo, en el expediente obraba, repito, un dictamen en materia de protección civil que fue emitido por el entonces director de Protección Civil, que según entiendo, al día siguiente de haber emitido este dictamen, dejó de trabajar para el propio municipio. En función de que advertí que había un documento que sí otorgaba un dictamen en materia de protección civil, es que otorgué la medida cautelar de manera definitiva el día 16 de diciembre de 2019. Posteriormente a esta fecha, el día 18 de diciembre de 2019, comparece de manera escrita la autoridad demandada, que es el secretario general del ayuntamiento, e informa a esta sala unitaria que se ha iniciado, o que se inició más bien, una inspección a las instalaciones de la Plaza de Toros y se ordenó la clausura de las instalaciones, aclarando que la constancia emitida o el dictamen emitido el día 6 de diciembre solamente abarcaba las oficinas administrativas y no así el lugar en donde se iba a llevar a cabo el evento mencionado como corrida de toros. En virtud de esa aclaración, que debieron de haber hecho desde que rindieron el informe y no lo hicieron, fue que yo tuve la obligación, y lo hice en tiempo porque había que hacerlo en menos de 24 horas, modifiqué la medida cautelar negándola el día 19 de diciembre, que según entiendo fue un día antes del día en que se llevó a cabo la corrida de toros. Es decir, que esta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa en tiempo y forma negó desde el principio la medida cautelar provisional, derivado de la emisión posterior de un dictamen por parte de Protección Civil, sabiendo que era el único requisito que estaba, del que adolecía el permiso, fue que se otorga la medida cautelar en definitiva, y derivado no de la clausura, sino derivado de la aclaración que se hizo por parte del ahora encargado de Protección Civil del municipio de Benito Juárez, donde aclaraba y decía e afirmaba que ese documento de 6 de diciembre no abarcaba toda la plaza, sino únicamente el área administrativa, fue que esta sala modificó la medida cautelar definitiva y resolvió negar la medida cautelar, que entiendo es materia hoy del recurso de reclamación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. Magistrada Valencia, la escuchamos. Con la venia, magistrado presidente. Bueno, tomando en consideración que el acuerdo previo, incluso al inicio de la sesión, fue que si había votos en contra o particulares, era que se abría la discusión.
pero valdría la pena, para efecto de que ya quede completamente, digamos, explicado, quisiera puntualizar lo siguiente. Lo que ha sido materia del recurso de reclamación 2220 fue en razón del particular al cual en su momento la última resolución a la que ha aludido la magistrada interpone el recurso. Sin embargo, es una obligación cuando estás inconformándote formular conceptos de agravio, explicar el porqué en una mínima o básica causa de pedir. Y eso no ocurrió, simplemente manifiesta e interpone el recurso, tanto es así que se radica y se turna a la sala correspondiente, pero no existe ningún argumento jurídico que se haga valer en relación con lo que viene a ser la medida como tal. Es en esa razón que ante esta insuficiencia, ante este incumplimiento en el que incurre el recurrente, la propuesta que someto a consideración de este honorable pleno es, evidentemente no se entra a ningún pronunciamiento de fondo, no es algo que pudiéramos nosotros abordar de manera oficiosa, porque hay una total y absoluta ausencia de argumentación. Entonces, esa es la razón por la cual el proyecto que he sometido a consideración de este honorable pleno es que se confirme la resolución al ser inoperantes e insuficientes en el recurso las manifestaciones que fueron únicamente como para decir no estoy de acuerdo, pero no explica por qué está de acuerdo, si no está de acuerdo el por qué. Hay una total y absoluta ausencia. Y es en ese sentido que es la propuesta que he sometido a la consideración de ustedes y que me siento en la necesidad de explicar que este pleno no se está pronunciando acerca del fondo ni prejuzga acerca en ningún momento de ninguna de las circunstancias de este asunto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrada. Correcto. Magistrado Sánchez Urrutia, magistrado Gama, ¿tienen alguna consideración adicional? Muy bien. Magistrado Gama, no lo alcanzo. Yo ninguna manifestación. Yo estoy con el proyecto. En atención a la votación. Tendría que agregar, sería que entonces, salvo que haya alguien más que decir algo, se someta a votación de este pleno. Yo ninguna manifestación. Procedo entonces, presidente. Procedo a recabar la votación relativa al proyecto de resolución del recurso de reclamación 022/2020. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Con el proyecto. Magistrada Isabel Cecilia González Lenín. A favor del proyecto. Magistrada Mónica Valencia Díaz. Con el proyecto. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación relativa al recurso de reclamación 022/2020 ha resultado con unanimidad de votos a favor. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Entonces se aprueban esos términos por unanimidad el recurso de reclamación 022/2020. Proseguimos, señor secretario. Correcto, señor presidente. Toca el turno entonces para la aprobación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 024/2020, interpuesto por la parte demandada del juicio de origen, persona moral denominada Colegio de Arquitectos Cancún AC, en los autos del expediente 82/2018-SU4-2 romano, por el que se recurre el acuerdo de fecha 17 de enero del 2020, en el que se tuvo por formulada la ampliación de la demanda por parte de la actora. Proyecto que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto que ya previamente se había circulado, por si alguien de los magistrados quisiera hacer uso de la voz. Magistrada Valencia, le escuchamos. Magistrado presidente, con su venia, entiendo que la propuesta del proyecto es cerca de revocar, pero sí quisiera dejar a salvo mi voto en contra y con voto particular, solamente muy
despuesamente comentaré, en este asunto han sobrevenido de alguna manera la integración de la litis es atípica. Entonces, los actores, las partes, incluso el tercer interesado ha venido interviniendo de alguna manera escalonadamente y la suscrita al momento de emitir la resolución primigenia lo ha hecho en la inteligencia de, en todos los casos, integrar debidamente la litis, porque si bien es cierto, van concurriendo y van repitiendo de alguna manera, hay como de alguna manera en algunos casos van en identidad las partes y los sujetos intervinientes en este proceso. El que yo hubiera tomado la decisión primigenia se basó en todo momento a que se escuchara y se cerrara la litis para efecto de las argumentaciones, porque si bien es cierto, los documentos han venido de manera recurrente, incluso el expediente de Ortesilla tiene un amplio volumen, lo cierto es que al cerrar las litis tienes que escuchar de manera integral lo que se alega, si bien es cierto que ya se van como acumulando y en algunos casos repitiendo, entonces reservaría para dejarlo plasmado en mi voto particular. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, magistrada Valencia. ¿Algún magistrado que desee hacer uso de la voz? Magistrada González, adelante. Gracias, magistrado. A mí me parece, y vuelvo a decir que tengo dudas, porque no se hace un resumen de los agravios. Sin embargo, en la decisión se retoma lo argumentado, supongo yo, en el recurso como agravio por parte ahora del recurrente, y tengo la apreciación de que estamos supliendo la queja deficiente en este sentido porque estamos resolviendo sobre algo que no fue argumentado por parte del recurrente en el escrito de recurso, y en ese sentido estaría yo en contra del proyecto emitiendo voto particular. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Magistrados, ¿algún otro comentario? Magistrado Gama, magistrado Sanzurruti. Adelante, magistrado Sanzurruti. En cuanto a la síntesis de los agravios, efectivamente, no se encuentra totalmente expuesto en el proyecto. Yo creo que en ese sentido, en el momento de hacer el engrose, lo podemos poner en el proyecto, ¿verdad? Lo esencial, lo que solicita la magistrada Isabel. En cuanto al fondo, yo me sostendría porque considero que no encuadra en los supuestos para la ampliación de la demanda. Lo esencial, lo que solicita la magistrada. Muchas gracias, magistrado Sanzurrutia. Magistrado Gama, ¿algún comentario adicional? No, ningún comentario. Yo estoy con el proyecto. Yo también estaría con el proyecto, por lo tanto, podemos proceder a la votación en función de del orden de las salas y eventualmente de la resolución secretaria. Correcto, señor presidente. Procedo a recabar la votación relativa al recurso de reclamación 024-2020, cuyo proyecto puesto a consideración del honorable pleno la primera sala unitaria. Magistrado Antonio Sanzurrutia. Señor presidente. A favor. Procedo a recabar la votación relativa. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Con el proyecto. Proyecto puesto a consideración del honorable pleno. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. En contra, emitiendo voto particular. A favor. Magistrada Mónica Valencia Díaz. En contra y también Con el proyecto. Magistrado Alfredo Collier Labarte. A favor del proyecto también. En contra, emitiendo voto particular. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 024/2020 ha resultado con 3 votos a favor de los magistrados Antonio Sanzurrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez y magistrado Alfredo Collier Labarte, con votos en contra de las magistradas Isabel Cecilia González Glení y magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, quienes formulan voto particular en el caso particular, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Entonces se aprueba en esos términos con 3 votos a favor, 2 votos en contra, formulándose votos particulares, el recurso de reclamación 24/2020. Por favor, proseguimos con el siguiente recurso. Señor secretario. Correcto, presidente. Toca el turno entonces para la propuesta de discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 026/2020,
a cargo de la ponencia de la magistrada Isabel Cecilia González Glení, interpuesta por la parte actora de identidad reservada con iniciales CALP en los autos del expediente de origen 181, diagonal 2019, SU4-1 romano, por el que se recurre el acuerdo de fecha 22 de noviembre del 2019, en el que se admitió la contestación de demanda realizada por el director de la Unidad Jurídica de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo, en representación del oficial de tránsito adscrito a dicha dirección municipal de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez, Quintana Roo. Proyecto que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración del Pleno el proyecto ya circulado para sus comentarios. Magistrados, ¿tienen algún comentario que quisieran hacer sobre el proyecto? Proyecto que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Si no hay, por parte del secretario, procedemos a el proyecto ya circulado para efectos del audio. Magistrados, ¿tienen algún comentario que quisieran hacer sobre el proyecto? Procedo. Magistrado Antonio Fentzurrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor con el proyecto. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica Valencia Díaz. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. También con el proyecto. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 026/2020, puesto a consideración por la ponencia de la tercera sala unitaria, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se aprueba entonces por unanimidad el proyecto del recurso de resolución del recurso de reclamación 26/026/2020. Por favor, proseguimos, señor secretario general. Se aprueba entonces por unanimidad. Magistrado, toca el turno entonces para la propuesta, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 027/2020 a cargo de la ponencia de la presidencia de este tribunal, interpuesto por la directora de ingresos del Honorable Ayuntamiento de Otompe Blanco en los autos del expediente de origen 83/2018-SU1-1 romano, por el cual se recurre el acuerdo de fecha 9 de octubre del 2019, en el que se impuso una multa al haber sido omisa la autoridad demandada en adjuntar a su contestación de demanda el expediente administrativo que le fue requerido mediante proveído de fecha 10 de septiembre del 2019. Proyecto que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto ya circulado, por si tienen algún comentario o consideración que quieran verter. Puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto, señor presidente. Si estamos todos de acuerdo, entonces le pediría al secretario general que por favor recabe la votación en el orden acostumbrado ya en esta sesión. Por favor, señor secretario. Procedo, señor presidente, a recabar la votación relativa al recurso de reclamación 027/2020. Magistrado Antonio Fentzurrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica Valencia Díaz. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. También con el proyecto. A favor. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 027/2020 presentado por la ponencia, por la presidencia de este tribunal, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, que se apruebe en esos términos el recurso de reclamación 027/2020. Por favor, proseguimos, señor secretario. Por la presidencia de este tribunal ha sido aprobado por unanimidad de votos. Magistrado, dando continuidad con el orden del día aprobado para la sesión del día de hoy, toca el turno para atender el punto quinto relativo a los recursos de reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En primer punto, el relativo al expediente LGRA/025/2019,
interpuesto por el Coordinador General de Investigaciones de la SECOES y bajo la ponencia de la primera sala unitaria del Tribunal, derivado del expediente de origen SECOES, diagonal SRN, diagonal CGSR, diagonal PRA 0197, diagonal 2019-RREC 0001, por el cual se recurre el acuerdo de fecha 30 de septiembre del 2019, en el que se tuvo por no presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa emitido por la autoridad investigadora. Proyecto que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración del Pleno el proyecto ya circulado, por si alguien quisiese hacer uso de la voz, si no, proceder a la votación. Magistrada Valencia, la escuchamos. Gracias, presidente. Ya hemos tenido algunos precedentes relacionados con esta materia. En realidad, la suscrita va a votar en contra. Me reservo mi voto particular en consecuencia de la congruencia con el criterio que ya he venido sosteniendo en la materia. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias, magistrada Valencia. ¿Alguien más que quisiera señalar algo? Si no es así, por favor, procedamos a recabar la votación, señor secretario, en el orden, insisto, que hemos venido desarrollando. Muchas gracias, magistrada Valencia. ¿Alguien más que quisiera señalar algo? Procedo entonces, señor presidente, a recabar la votación relativa al recurso de reclamación LGRA, diagonal 025, diagonal 2019, que ha puesto a consideración del Pleno el magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Lenín. A favor. Antonio Sánchez Urrutia. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. En contra, me reservo voto particular. A favor. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Con el proyecto. A favor. Presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación LGRA diagonal 025 diagonal 2019 ha resultado con 4 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, magistrada Isabel Cecilia González Lenín y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto en contra de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, quien formula voto particular. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces queda en esos términos aprobado por mayoría el recurso de reclamación LGRA 025 diagonal 2019. Proseguimos, señor secretario, si fuera tan amable. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, continuando con los recursos de reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, magistrado, toca el turno para discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución LGRA diagonal 003 diagonal 2020 bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal, interpuesto por el director de investigación en materia de responsabilidad administrativa y el ciudadano de identidad reservada de iniciales A DJAR en su calidad de tercero interesado, en autos del expediente de origen TJ diagonal UR-SU3-191-2019, por el que se recurre el acuerdo de fecha 7 de enero del 2020, a través del cual se determinó remitir a la autoridad sustanciadora el expediente para que dicha autoridad continuara con el procedimiento de responsabilidad administrativa en virtud de que se había realizado una calificación equivocada respecto de la falta administrativa que se le atribuía a la presunta responsable. Proyecto que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente los recursos interpuestos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este Pleno el proyecto del recurso de reclamación 03 diagonal 2020 para sus comentarios, magistrados. Si alguien tiene alguna consideración, tienen el uso de la voz. Si no hay consideraciones, entonces, por favor, señor secretario, proceda a recabar la votación de los magistrados. Procedo entonces, señor presidente, a recabar la votación relativa al recurso de reclamación LGRA diagonal 003 diagonal 2020. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Lenín. A favor del proyecto. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz.
A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. También con el proyecto. Señor presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación LGRA/003/2020 ha resultado por unanimidad de votos. Es cuatro. Muchas gracias, señor secretario. Entonces se aprueben esos términos por unanimidad el recurso de reclamación LGRA 003/2020. Proseguimos, señor secretario. Señor presidente, continuando con el orden del día, toca turno para atender el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito relativo al recurso de reclamación 020/2019 y derivado del amparo directo 559/2019, bajo la ponencia de la presidencia. Proyecto que en atención a dicha ejecutoria confirma el acuerdo de fecha 18 de enero del 2019 emitido por la tercera sala unitaria dentro de los autos del juicio contencioso administrativo TJA/UR-SU3-003-2019. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración del Pleno la propuesta, el proyecto de cumplimiento de la sentencia de la ejecutoria pronunciada por el tercer tribunal colegiado en el juicio de amparo 551/2019. Magistrados, está propuesta el uso de la voz asesora, si alguien quiere manifestar algo. Si no hay comentarios, entonces procederíamos a la votación. No, yo sí quiero hacer un comentario, presidente. En uso de la voz, manifiesto que estoy en contra de esta cumplimentación de ejecutoria, dado que ya he sostenido en otros proyectos que ante la presencia y con fundamento en la fracción segunda del artículo 187, la orden sí es un acto, tal como nos lo permite nuestro código, que pueda ser impugnado vía juicio de nulidad. Toda vez que habla sobre las facultades de verificación, en este caso de una autoridad, que es de una autoridad que sin duda deberá introducirse al domicilio del justiciable. Entonces, creo que ya hemos tratado el tema en el sentido de, claro, con diversidad de criterios, ¿no? Pero yo sí sostengo que dicha orden sí es un acto que puede ser impugnado, además de que con base en la fracción segunda de nuestro código del artículo 187 señala que, y a la letra lo voy a leer de forma rápida, artículo 187, el tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y municipal y los particulares, por lo que conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que se indican a continuación. Fracción segunda, las que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de persona física o moral. Creo que la fracción segunda es muy clara al señalar aquellas autoridades que ordenen, y aquí estamos ante la presencia de una orden de verificación, motivos por los cuales considero y estoy en contra de dicha cumplimentación y sostengo mi voto en contra, emitiendo mi voto particular, dado que desde mi punto de vista sí estamos ante la presencia de un acto que puede ser impugnado vía juicio de nulidad. Es cuanto, presidente. Y sostengo mi voto. Gracias, maestro Gama. ¿Alguien que quiera sobre desde mi punto de vista, sí estamos ante la presencia de un acto que puede ser impugnado vía juicio Valencia, de nulidad. Es cuanto, presidente. Magistrado, un poco inusitado, porque generalmente en los preplenos abrimos las discusiones un poco más minuciosas, pero en cierta manera por las manifestaciones que también ya ha compartido el magistrado Fernando, este honorable pleno ha tenido discusiones ya muy vastas en relación en qué momento es impugnable o no es impugnable determinados actos. Y en ese sentido hemos tenido algunas discusiones a caso concreto, que incluso ha sido el voto que yo he mantenido también ya en pleno,
pero me parece, y a mí me gustaría mucho, únicamente para poder ponderar lo que argumenta el magistrado, porque yo también tuve una apreciación un tanto semejante, por cuanto al alcance del amparo mismo. Nosotros ahorita estamos en un cumplimiento y me parecería, para efecto de poder emitir mi voto, el alcance mismo de la sentencia de amparo, porque entiendo que en una parte nos mantuvieron validado lo que primigeniamente habíamos determinado, pero sí nos dejaron ahí como que en ese sentido analizar de manera puntual un determinado aspecto para una congruencia. Entonces, si usted tuviera bien, yo a lo mejor no entendí el alcance de la sentencia, y antes de emitir mi votación me gustaría, si usted, que ha sido el ponente, nos pudiera precisar, y en base a ello yo emitiría mi votación. Claro que sí, magistrada. En este caso concreto, la ejecutoria de parte del tercer tribunal colegiado en el amparo directo 559, lo que nos pide como pleno es que, o bueno, lo que analice más bien de la sentencia de la sala de origen, es que se analice con exhaustividad, esto fue un poco el alcance del amparo, que se analizara con exhaustividad uno de los agravios que se ha hecho valer, que no se considera, y nos dé esa libertad a nosotros como pleno para que lo valoráramos. Precisamente en ese sentido, no nos condiciona el alcance o la decisión que tomemos como pleno en el cumplimiento de este recurso. Lo que sometí a consideración de ustedes en este proyecto de cumplimiento de la sentencia fue específicamente la idea de que efectivamente al analizar la fracción segunda del 187 para ver si la orden de verificación encuadraba en este supuesto, se considera en el proyecto que, contrariamente a lo que opina el magistrado Gama, en este caso es un acto intraprocesal que per se no causa un agravio, es decir, el 187 fracción segunda efectivamente establece que puede impugnarse en juicio contencioso un acto que puede ser una orden o cualquier otra cosa, pero siempre y cuando cause un agravio. Desde la perspectiva de ese análisis, consideramos que la sola atribución de revisar o de inspeccionar de parte de una autoridad o verificar no causa un agravio, y en atención a ello se analiza esta fracción segunda, que insisto, es una fracción que ya hemos nosotros interpretado muchas veces. Normalmente se había interpretado antes de nuestro código que había que esperar a la resolución definitiva. Nuestro código tiene otro alcance, lo hemos ido analizando, se ha ido construyendo a partir de eso diferentes criterios por parte de los tribunales colegiados de este circuito. Aquí en este caso concreto sí podemos revisar específicamente esta orden de verificación que pueda o no ser susceptible de impugnarse. Desde la consideración del proyecto que someto, insisto, a su consideración, se establece que no, que aquí no causa específicamente una gravosidad, tanto como no poder o estar cuestionando cualquier acto intraprocesal. Insisto, la condicionante es que se causase un agravio, y en este caso me parece que no se causa un agravio. Esa sería un poco la consideración que trae el proyecto. Gracias, magistrado. Si me lo permite, adelante, sí, un poquito precisamente por esa discusión, el criterio que hemos sostenido, y en eso todavía no hemos encontrado totalmente el consenso, pero reitero, porque quedó abierto a que caso por caso, hay actos intraprocesales que per se pueden causar un agravio, o sea, sí pueden hacer una lesión, y esos son en los que en el caso de la suscrita he sostenido que pese a que, incluso porque la jurisprudencia del máximo tribunal de la segunda sala ha establecido que hay dos momentos en que estos actos puedes impugnarlos. Desde el momento mismo en que te causan el agravio, y ahí como que sería una cuestión de excepción, y en otro sentido como actos viciados que al final redundan en una determinación o resolución que ya es donde materializas, y es en ese sentido en donde ya
retrotraes para hacer valer todo lo que procedimentalmente termino en ese tipo de determinaciones que puedes impugnar. Entonces, yo estaría con el proyecto, pero reservándome mi voto concurrente para dejar plasmada este criterio que ya he tenido en diversas ocasiones. Es cuanto, magistrado. Muy bien. Gracias, magistrada Valencia. ¿Algún otro magistrado que quiera hacer uso de la voz? Sí, sí, magistrado, solo para concluir mi participación, si me dan el uso de la palabra. Sí, por supuesto, magistrado, adelante. Aquí me gustaría ser muy puntual en el sentido de que, si bien es cierto, hablamos de actos intraprocesales, en el cual yo en un momento así ya sostuve que, en efecto, pues los actos intraprocesales no nos podrían generar un daño o un perjuicio. Incluso en alguna discusión jurisdiccional, plática que tuvimos, se hablaba, y en específico con usted, señor presidente, de que me argumentaba de que incluso un citatorio podía ser un acto que le causaría un daño y un perjuicio. Y yo argumentaba totalmente lo contrario. Yo decía que un citatorio no te puede generar ningún daño ni ningún perjuicio. Y asimilando o comparando nuestra legislación, en este caso nuestro código, con el Código Federal, del cual yo estaría más a favor del Código Federal, porque aquel sí habla de que a los actos intraprocesales no pueden ser actos impugnables. Sin embargo, y desgraciadamente aquí tenemos esa ambigüedad de nuestro código, porque en efecto sí habla la fracción segunda de aquellos actos que ordenen, y una orden de visita ordena a una autoridad llevar o iniciar algún acto administrativo. Si nos ceñimos a nuestro código, yo estoy en contra de su proyecto. Si nos ceñimos al federal, pues yo lo respetaría. Entonces, yo creo que esta discusión ha sido muy rígida, y yo sostengo mi voto. Solo quería hacer la aclaración al respecto de que incluso se habló hasta de un citatorio, ¿no? Aquí estamos ante la presencia ya de una orden de verificación por parte de una autoridad administrativa. Es cuanto, presidente. La aclaración al respecto. Gracias, magistrado Censo Urrutia. Tiene uso de la voz. De verificación. Yo estoy a favor del proyecto porque considero que, si bien la fracción segunda del artículo 187 del Código de Justicia Administrativa establece que procede, somos competentes para conocer cuando, lo voy a leer, dice, fracción segunda, las que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar. Y posteriormente lo complementa esta misma fracción y dice, en agravio de personas físicas o morales. Después, que no basta que dicte la orden, no es suficiente que se ordene o que se ejecute o trate de ejecutar, sino que además de que exista la orden, debe generar un agravio. Y este agravio, como lo expresa en el proyecto, debe ser inminente. Y es ahí donde yo coincido con el proyecto, porque si bien es cierto, se emite la orden de verificación, también lo es que esta por sí misma no le genera un agravio. Es cuanto. Y es ahí donde yo coincido con el proyecto. Gracias, magistrado Censo Urrutia. ¿Alguien más que quisiera opinar? Magistrada Valencia. Ya muy breve, magistrado, porque justamente lo que ha abordado el magistrado Antonio es el punto medular, y por lo cual yo había reservado, pero lo someto a consideración, dado que estamos en cumplimiento y los plazos corren de una manera un poco más puntual, y precisamente es en ese mismo sentido. En el momento en que nos dan la plenitud, porque es un amparo para efectos, y por obvia razón de lo que implica el cumplimiento o no cumplimiento de la ejecutoria, si en el caso en
en el proyecto original se robusteciera un poquito más en el mismo sentido que ya se ha expresado el magistrado Antonio, estaría votando a favor, pero por eso lo someto, dada la necesidad de cumplir con mayor rapidez y sobre todo por lo que implica el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por eso me tomé el pedir que nos dejara, precisamente yo lo advertí en el proyecto, que es un amparo sin lineamientos como tal, sino que nos dice es exhaustivo y con plenitud de jurisdicción, por lo que implica los recursos e inclusive todo el mecanismo de cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Entonces, sometería a su venia si en un momento dado se pudiera robustecer de esa manera, justamente porque ese es el quid del asunto. Si la orden de verificación como tal está generando un agravio, una lesión, o no se le está, tenemos un amplio criterio, no creo que entráramos a esta vía del tema de amparo para evitarnos ahora sí que un nuevo requerimiento del cumplimiento. Es cuanto, magistrado. De acuerdo, muchas gracias, magistrada. Yo no tengo inconveniente en fortalecer o engrosar esta parte argumentativa que efectivamente sí se desarrolla, creo, en el proyecto de cumplimiento. Me parece que podríamos simplemente abordarlo desde esta perspectiva, hacer un poco más de hincapié en que efectivamente es un tema casuístico, es un tema que hay que identificar si hay perjuicio o no, para efectos precisamente de identificar si procede o no la fracción segura. Si es así, yo tampoco tengo ningún problema en agregar esta parte al proyecto de cumplimiento. Si alguien tiene alguna otra opinión adicional, lo escuchamos. De otra manera, se votaría el proyecto. Si es así, yo tampoco tengo ningún problema en atención a ello. Señor secretario, magistrado Sánchez Urrutia, lo escucho. Esto, en relación a esto último que menciona, para efectos de reforzar lo que ya se ha venido manifestando, en la página 21 del proyecto que nos envían, ya viene así explícitamente manifestado. Señala, lo anterior es así, puesto que si bien es cierto que el artículo 187, fracción segunda, del Código de Justicia dispone que el juicio de nulidad procede contra actos administrativos, entre los que destacan aquellos que se dicten, ordenen, que no traten de ejecutar en agravio de personas físicas y morales, también lo es que para la procedencia del juicio de nulidad es un presupuesto indispensable que el acto impugnado cause perjuicio al particular. Creo que ya viene así expresado en el proyecto. ¿Cuánto? También lo es que para la procedencia del juicio de nulidad es un presupuesto. No es magia, pero específicamente el comentario que hizo ahorita el magistrado lo tengo en el proyecto que formulé y específicamente esto es lo que apunte para aclarar esta parte, ¿no? Pero de cualquier manera, magistrada Valencia, déjeme plantear, ahondar un poquito más para que esto quede muy claro, ¿no? Que estamos ante un supuesto donde no, que es fundamentalmente el proyecto, donde no se causa una guerra, que es donde difiere el magistrado Gama, pero bueno, en esos términos y entendido que la propuesta viene con un voto en contra del magistrado Gama, en ese entendido sería el proyecto para remitirse en cumplimiento. Si están de acuerdo, entonces lo sometería a votación con esa adición. En ese entendido sería el secretario, por favor, si gusta recabar la votación del proyecto. ¿De acuerdo? Correcto, señor presidente. Procedo a recabar la votación de la ejecutoria de amparo directo 559 diagonal 2019. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. En contra, emitiendo mi voto. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor del proyecto. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. A favor del proyecto en la reserva que ya ha hecho el propio presidente del punto de la si causa o no agravio. A favor del proyecto. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Magistrada Mónica de Los También con el proyecto, en el entendido que adicionaré lo que comentó la magistrada Valencia. Magistrado, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo 559 diagonal 2019, dictado por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito del Poder Judicial de la Federación, ha sido aprobado por 4 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia,
magistrada Isabel Cecilia González Grení, magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz y magistrado Alfredo Collar Labarte, con voto en contra del magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien formó la voto particular en el entendido de que se le adicionarán las consideraciones y manifestaciones vertidas por los magistrados en sus respectivas intervenciones. Es todo, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Aquí sí es bien importante, nada más quiero aclarar algo, el tema del voto particular, magistrado Gama, es muy importante que se pueda formular a la brevedad posible porque los tiempos en materia de cumplimiento sí son muy limitados, ¿no? Muy cortos, entonces esa sería la única responsabilidad respecto al voto particular, para después agregarlo al proyecto. Claro que sí, presidente, cuente con ello. Gracias, muchas gracias. Bueno, con esos temas se aprueba por 4 votos a favor, 1 en contra con formulación de un voto particular. Claro que sí, presidente. El proyecto de cumplimiento de ejecutoria relativo al recurso de reclamación 20/2019. Proseguimos, señor secretario. Señor magistrado, le informo que han sido agotados los puntos a tratar en la presente sesión jurisdiccional. En consecuencia, procede su clausura. Muy bien, magistrado, si no tiene ningún otro comentario o asunto que tratar, procedería entonces a clausurar la presente sesión. Magistrada Valencia, le escuchamos. Magistrado, pues quisiera aprovechar para agradecerle la iniciativa y la propuesta para utilizar las tecnologías de la información. Es un momento complicado en todo el país y nuestro tribunal sigue reforzando este tema de la impartición de justicia. Agradecerle a usted y a los compañeros. Previo a nuestra sesión fue complicado la parte tecnológica. Afortunadamente no tuvimos un contratiempo y sobre todo también en el área de la parte médica, que ha sido muy complicada para todos estos momentos. Entonces, mi gratitud hacia ustedes por esta iniciativa que estamos trabajando en la impartición y que, bueno, pues seguramente estaremos construyendo y reconstruyendo la impartición de justicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. No, pues al contrario, yo creo que esto es un esfuerzo de todos. Creo que este es efectivamente lo que ahora tenemos que vivir en esta nueva realidad. Creo que tenemos que ir adecuando, perfeccionando, sofisticando estas comunicaciones. No sabemos si esta va a ser la única sesión que tengamos en estos términos o hayan más sesiones en el futuro, pero lo que sí está muy claro es que tenemos que estar, pues, por lo menos lo más preparados posibles para poder enfrentar este tipo de dinámicas. Yo les agradezco a todos, secretario general, muchísimas gracias, a la gente de Tecnologías de la Información del Tribunal, pues esta disponibilidad para poder ayudar a que esto funcionara, porque efectivamente habíamos empezado probablemente un poco antes, pero por cuestiones técnicas que en verdad a veces nos salen de las manos, pues no pudimos hacerlo, pero por disposición no quedó. Entonces yo les agradezco a todos y siendo específicamente las 15:41 del día 3 de junio de 2020, declaro formalmente clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, señor secretario. 15:41. Buenas tardes. Del día 3 de junio de 2020.